Notivisión Podcast. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de Podcast Notivisión. Hoy remontándonos un poco a la historia de nuestro país y hechos que quedaron marcados no solamente en los papeles, en las líneas, sino también en el corazón de muchos bolivianos. El año 2003, sí, recuerde, con los hechos que se registraron en febrero y además en el mes de octubre. Pero, a ver, vamos al inicio. Cuando se desarrollan las elecciones generales en nuestro país, el año 2002, y Gonzalo Sánchez de Lozada resulta como el candidato más votado, asumiendo de esta manera la presidencia de nuestro país. En segundo lugar estuvo el expresidente también, Evo Morales. Pero durante el mes de septiembre se realizaban anuncios que tenían que ver con la venta de gas por Chile, venta de gas a Estados Unidos, venta que desde un principio fue observada por diferentes sectores. Ahí los sectores sociales tomaron fuerza en torno a las protestas que arrancaban ya desde el mes de septiembre en Bolivia. Y me permito hacer una cronología de lo que se registraba. Tras este anuncio, el 15 de septiembre, campesinos de la zona del lago Titicaca bloquearon carreteras en contra de la exportación de gas natural por Chile y que para ellos significaba una pérdida para el país. El 20 del mismo mes de septiembre se registra un enfrentamiento entre fuerzas del orden y campesinos que concluye con la muerte de un militar, un soldado y además civiles en Guarizata. Luego, el 25 de este mismo mes, la Central Obrera Boliviana convoca a una huelga para exigir la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, además contra la exportación de gas. El 26, el MAS se une a la protesta y llegan a La Paz 198 viajeros que llevaban 2 semanas aproximadamente retenidos en el altiplano a raíz de estos bloqueos porque se registró una intervención de las fuerzas del orden. El 29 comienza una huelga general indefinida. Ya a finales de septiembre, el 30, miles de personas participan en La Paz en una manifestación contra la exportación de gas a Chile. Octubre, arranca el mes de octubre y claro, la situación se tornaba cada vez peor. Cocaleros se suman a la protesta, pero no paralizan las carreteras debido a la fuerte presencia militar que se registraba en ese momento. El 8 de octubre comienza en el Alto un paro cívico indefinido. Al día siguiente, en esta misma urbe, 3 personas mueren y 16 resultan heridas en los enfrentamientos entre el ejército contra la policía boliviana y los ciudadanos salteños. El 11 de octubre, el gobierno ordena la militarización de la urbe alteña, amparados en el decreto supremo 27209. El 12 de octubre, al día siguiente, nuevos enfrentamientos entre el ejército contra la policía boliviana y los ciudadanos dejan cerca de 19 muertos, entre ellos y haciendo un conteo menores de edad. Sigamos avanzando en lo que sucedía este octubre. El 13, el Ejecutivo de Sánchez de Lozada decreta que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se realice una consulta con la población. Pero debido a las muertes y a la represión indiscriminada, calificada así en ese momento por los sectores, la huelga sigue en pie. Y esta vez ya no solamente pidiendo que no se venda el gas por Chile, sino exigiendo la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 14 muertos. El vicepresidente Carlos Mesa retiró su apoyo al presidente y el ministro de Desarrollo Económico Jorge Torres renuncia esa jornada 13 de octubre. El 14, la OEA da su apoyo a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué pasó el 15? Otros 2 mineros mueren en el sector de Patacamaya en enfrentamientos con las fuerzas del orden y un grupo de intelectuales se declara en huelga solicitando la renuncia del presidente. Ya para el 16, el presidente ofrece referéndum para el gas y el llamado a una asamblea constituyente, pero dice que no renunciará, al menos mantenía hasta ese entonces esa postura. Las protestas continuaron en el país, porque el pedido era eso, que renuncie Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya al día siguiente, haciendo insostenible la situación, renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada y jura Carlos Mesa para luego dar
ya un discurso de unidad, mientras Gonzalo Sánchez de Lozada junto a su familia y a su ministro salían del país. Ante esta situación se produjo escisiones en el Ejecutivo. Sánchez de Lozada dimitió, como se lo habíamos manifestado, el 17 de octubre y fue sustituido por el vicepresidente Carlos Misa, quien formó un gabinete integrado por políticos no adscritos al partido para, claro, evitar que la situación pueda agravarse, empeorar o nuevamente surgir. Poco después de su investidura, Mesa se comprometió a convocar a un referéndum en el que los bolivianos deberían pronunciarse sobre la cuestión de la exportación de gas natural. El 18 de mayo del 2019, y años después, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia inició un juicio contra Sánchez de Lozada, quien fue acusado de genocidio. El juicio se llevó a cabo en Sucre, la capital del país y sede del Poder Judicial. Además del expresidente, fueron acusadas 17 personas, entre ellas 11 ministros y 5 exjefes militares. La justicia determinó, luego de todo este procedimiento, condena para 5 exjefes militares: Roberto Claros, Juan Vélez, Osvaldo Quiroga, Luis Aranda y Gonzalo Rocabado, con penas entre 10 y 15 años de reclusión. Se determinó igualmente el pago de resarcimiento a las víctimas. En 2014, 2 de los militares acusados presentaron un alegato sobre el proceso y su desenlace a la ONU, que fue desestimado. De esta manera, estamos repasando, o acabamos de repasar, parte de la historia, parte de lo que marcó un año que fue realmente fatídico para nuestro país. Un 2003. Hoy se cumplen 19 años y en el Alto todavía se desarrollan algunos actos en conmemoración, sobre todo porque las familias de las víctimas fatales aún siguen con esas ausencias en el corazón. Estaremos, como siempre, repasando hechos que han marcado agenda en nuestro país y en el mundo. Somos Notivisión, Notivisión Podcast. Hasta cualquier momento. Permiso. Notivisión Podcast.